Este video lleva auspiciado gracias a Filmora. Cansado de buscar en internet y no encontrar una página o una aplicación para poder editar tus videos, pues la solución, Filmora. Te voy a dejar el enlace debajo del video para que descargues este programa que es súper fácil y accesible para poder editar. Si eres principiante, pues no te preocupes porque ahí hay filtros, hay animaciones, efectos, sonido, todo para que puedas editar tus videos de la manera más sencilla. Bueno, doctores y doctoras, buenas noches, buenas tardes, o buenos días. No se ha estado en el canal activo y pues vamos a ponernos al corriente. Ya prácticamente 3 videos que estoy debiendo y ahora me he dado un tiempo para poder subir este video que no tiene que ver con relación con los anteriores videos, pero me parece, creo que va a ser importante, muy curioso e interesante tocar este tema, ¿no? Fundamento del dolo y la ley penal, ¿no? Empezamos con el término que va a parecer asociarse con la seguridad y con las convicciones sociales, ¿no? También por otro lado el concepto de dolo, ¿no? Todo vamos a ver en la transformación de las soluciones tradicionales mediante la prevención y reacción frente a daños, ¿no? Una política de seguridad, una mejora de condiciones para la seguridad de las personas, protección de los bienes jurídicos. También vamos a ver sobre su limitación y también su expansión. Desde una parte punitivamente, vamos a ver cómo se promueven las ideas mediante el recurso de la pena, leyes penales y delitos, ¿no? Por otro lado, vamos a ver también cómo se impugna fácilmente estas garantías penales. También vamos a ver la intervención estatal y también los obstáculos que remueven esas satisfacciones, ¿no? Del derecho penal, ¿no? También como el alejamiento del derecho positivo y también vamos a ver vagas ideas de la justicia, luego que son llenadas por lo que le convenga al gusto del intérprete o al interés de turno, ¿no? En este vamos a ver sobre la diferencia punitiva, como ya hemos hablado, donde que hay dos tipos, ¿no? Va a someterse a un tratamiento jurídico penal diferente con un comportamiento, que es el dolo y el culposo, ¿no? En el primer término está relacionado con el derecho positivo vigente, cómo se aplica con el derecho penal y también cómo se especula cómo debería ser. En el segundo, bueno, ya sobre las razones conforme al derecho positivo, cómo se fundamenta la mayor punición del dolo respecto a la culpa. Conforme a ellos vamos a establecer algunos criterios, ¿no?, de diferenciación. Vamos a pasar a la teoría del dolo y la limitación de la culpa, ¿no? En la mayoría de países nos dan una definición del dolo que es pues, una conducta donde la gente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y requiere su realización, ¿no? O si no, podemos entenderlo como que el dolo exige conocimiento y voluntad, ¿no? Eh, Vamos también a apreciar cómo en esta siguiente diapositiva, cómo el dolo es protegido por doctrinas cognitivas y evolutivas, dando la famosa justificación, ¿no? En esto podemos apreciar el fundamento del dolo eventual, donde hay dos tipos de clase, que es el directo y el eventual, ¿no? Y donde que en ambas definiciones, por ejemplo, el dolo directo es una conducta dolosa y el eventual, pues prácticamente también es dolosa, los dos comparten término doloso, pues, ¿no? De esto vamos a poder diferenciar el dolo directo y el eventual, tanto con sus fundamentos como algunas consecuencias, lo que de alguna manera vamos a poder suponer y tratar de dos formas diferentes de una realización subjetiva, ¿no? Nos vamos a situar cómo se figura esta, en esta intermedia, que sería ya no de dolo eventual ni directo, sino pasaremos a las palabras de dolo y culpa, ¿no? Porque gracias a, como hemos dicho en el anterior, va a haber dogmas que van a proteger, ¿no? Y van a dar una especulación
donde vamos a restringirnos, ¿no? Ahora, los países como España y, pues, por ejemplo, Alemania, nos van a dar un criterio más o menos, no es un criterio muy claro, pero nos van a dar a entender que, pues, la voluntad tiene un sentido psicológico, ¿no? No resulta fácil afirmar la existencia de tal elemento del dolo eventual. También difícilmente una mera aceptación de lo probable que sería la realización del tipo de una identificación voluntad por el propio dolo. También vamos a ver que es imposible probar, por lo cual se introduce un amplio margen de discrecionalidad judicial, incluir definiciones de supuestos del dolo eventual que tienen la tarea de diferenciar el comportamiento doloso del culposo, ¿no? Supuestos bienes que son legales y materiales, ¿no? Como podemos ver acá, el bien, el bien y el material, ¿no? A todo esto vamos a dar conocer el error de la imprudencia con conceptos de evolutivas moderadas que son sostenidas por autores como Halserberg y Roxin, que son dos personajes muy relacionados al derecho penal, quienes dan al dolo como una decisión en contra del bien jurídico. Acá podemos ver en contra del bien jurídico, y donde que nos hablan sobre un delito que es imprudente, hay una mayor responsabilidad. A todas estas generalidades, básicamente hay un ausentismo lingüístico y no material, problemas concretos que parecen ser más coincidencias de diferencias, delimitaciones del dolo eventual con culpa, un aspecto cognoscitivo o un bien componente, como sería el contar con, conformarse con, confiar en, tomar en serio, etcétera, ¿no? En algunas doctrinas normativas con un criterio de una identidad peligrosa que sea definitivo, pero sí se constituye un hecho, un indicador, ¿no? Por otro lado, vamos a ver el concepto de delitos, como se dice, que llamamos un concepto unitario, donde te vamos a poner las razones por qué hay una pena mayor, la necesidad de diferenciar y avalar este tipo de exigencias, si sería una pena justa, y también vamos a ver cómo las convicciones sociales son bastante arriesgadas con respecto a esta responsabilidad del actor doloso, ¿no? Dichas convicciones se encuentran realmente justificadas, ¿no? Hay una atribución con una mayor penalidad. Por ejemplo, el hecho doloso es el egoísmo, ¿no? La maldad, el mayor grado de insensibilidad que comprueba que es culposo, ¿no? Y el autor es doloso. Por otro lado, vemos al dolo, que es el menosprecio, ¿no? El reproche al bien jurídico es un autor doloso, ¿no? Moralmente, que afecta prácticamente, pues valga la redundancia, la moral, ¿no? También vamos a ver cómo es que el derecho penal carece de legitimidad para reprochar el egoísmo y la maldad de las personas. En tanto, su objetivo es perfeccionar moralmente a los individuos para evitar que hacer este tipo de actos y también para que sean mejores personas. No es fácil facilitar esta convivencia social a través de protecciones de condiciones básicas y una coexistencia libre, ¿no? A todo esto ponemos el riesgo de mayor peligrosidad. Por ejemplo, el autor Roxin nos habla de unas directrices, ¿no? Unas directrices, o sea, hay un término que, pues, todo este concepto se ve por otro lado, como vemos en la imagen, ¿no? Él nos habla sobre que en su planteamiento el elemento clave para diferenciar es la decisión en contra del bien jurídico exista en los delitos dolosos y no en los culposos, ¿no? Es lo cual podríamos explicar mejor con el dolo eventual y sus diferencias con la culpa consistentes, ¿no? Por otro lado, hay autores como Ranges, ¿no? Que nos habla sobre prácticamente de opiniones también del mismo autor, Roxin, ¿no? Donde que él dice, son derivables a criterios de un corte preventivo, ¿no? No se
explica muy bien cómo son los motivos para castigar gravemente a quienes deciden en contra de los bienes jurídicos, ni la finalidad que se puede o debe conseguir con semejante castigo, ¿no? También si tiene a los elementos para una decisión radical a la persecución a los que tienen los bienes jurídicos y si se requiere una mayor concretización de la conducta dolosa en la protección de los bienes jurídicos que hacen merecedora aún mayor la pena del hecho culposo, ¿no? Después vamos a tener a los autores Halserberg y Schulman, donde que también son personajes muy relacionados al derecho penal, donde que nos hablan sobre ambos comparten sobre la decisión contra el bien jurídico, una severa incriminación del dolo, que se relaciona con la culpa, pues algo en una participación muy interna, hay sucesos que no tienen que ver, ¿no? Por ejemplo, el peligro de los bienes jurídicos penales se deriva por un delito doloso. Deben considerarse el ceteris paribus, ¿no? Un mayor procedimiento del sujeto que comete un delito imprudente, ¿no? A todo esto vamos a ver cómo la reinserción de los delincuentes dolosos, según el cambio normativo, el sujeto se transforma con la norma, ¿no? Para esto, Halserberg habla sobre que el delito doloso imprudente es referido no solo al desvalor del objetivo de la acción, sino en un énfasis en el desconocimiento de la norma penal protectora del bien jurídico, orientado a la protección de los bienes jurídicos, una perspectiva subjetiva en un justo, y si se entiende, el autor da una mayor amenaza punitiva, da que la directa oposición a la norma hace una referencia a una prevención especial, ¿no? Con esto podemos entender que hay un énfasis en la norma, ¿no? Y eso va a tratar como una especie de apaciguador para evitar ese tipo de conductas, ¿no? De ese tipo de acciones. Por otro lado, el autor Hussman nos habla sobre, fundamenta que debe haber la mayor punición del comportamiento doloso entre dos criterios. El objetivo, que es el poder evitar, y el subjetivo, que es el ánimo, el sujeto, ¿no? Desde el punto de vista objetivo, el dolo significa el abuso del poder de evitación, donde que el dominio del hecho remite y no en la conciencia, o sea, el sujeto, sin efectos concretos en su acción, puede estar orientado a una protección de bienes jurídicos, enfatiza en el desvalor del objeto de la acción, una mayor capacidad de dominio de acción, prácticamente. Schumann se va más que nada al mismo sujeto que realiza este tipo de acciones, ¿no? O sea, el robo, ¿no? Entonces él va prácticamente podríamos entenderlo como que él quiere evitar eso, ¿no? O sea, ese tipo de acciones, es decir, que es una especie de terapia, ¿no? O sea, si antes, ¿cómo evitar que un ladrón vuelva a hacer ese tipo de acciones, ¿no? Evitar ese tipo de acciones, ¿no? Y nos habla sobre eso. Por último, vamos a hablar ya, acabando de otros temas, donde que, pues, a todo esto, los supuestos tienen una culpa de consciente, ¿no? Donde que buscamos siempre esquematizar este ánimo, especialmente sobre los bienes jurídicos y también simbólico de tabús mediante una pena grave, es decir, que siempre en la sociedad va a haber, si robas tal eso, tienes tales condenas, tantos años, ¿no? Entonces, esto abre una compuerta a criterios sobre la peligrosidad y cuestionables efectos expansivos del dolo eventual, ¿no? Así como que el sujeto con un mal ánimo y desconocimiento de tabús y síntomas de una personalidad predispuestos a un delito, ¿no? Schaumann nos explica que porque hay un mayor castigo, pues si no hay explicaciones, se tiene que ir más allá para coincidir con las convicciones sociales ya descritas que instruyen la reconducción
tácita del planteamiento expuesto en primer lugar, como ya nos había explicado, porque el sujeto no puede evitar más fácilmente el resultado que merece desde un punto de vista preventivo, una pena más grave que aquel que resulta más difícil. Esto es un merecimiento de una pena de un autor doloso que se encuentra vinculado a la existencia del poder para, para evitar ser calificado, ¿no? Por otro lado, hablamos sobre el principio de Jacobs, donde que nos habla de forma gráfica, pese a la norma que no se puede decir matar, hay autores dolosos que contestan con el hecho que sí se puede matar, y eso de este modo se niega ante los ciudadanos la vigencia de normas que prohíben el homicidio, ¿no? Conforme a esto, podemos decir que los ciudadanos tienen una afirmación errónea, porque hay autores imprudentes que basta con imponerles ciertos casos, puede garantizarse los estándares y matizarse así una orientación con los contactos sociales, pero claramente no será suficiente para fundamentar la punición del delito doloso frente al culposo, ¿no? Con esto podemos decir que la imprudencia no se nutre de un desinterés específico, sino una falta de atención no dirigida generalmente a las consecuencias, ¿no? Está gravemente en peligro el pues naturalis, el riesgo del autodaño disminuye la importancia del autor imprudente frente al doloso, de ahí se requiere una menor pena para mantener en vigilancia la norma, ¿no? El doloso obedece especialmente a la evitabilidad cualificada, el hecho doloso frente al culposo meramente cuantitativa, ¿no? Donde que el dolo eventual cubre el ámbito de lo que el autor juzga la realización de tipo más improbable, ¿no? Una vista que conduce a una ampliación desenmedurada de los límites dolosos denominadas ignorancias deliberadas, ¿no? Con un fundamento de la punición, ¿no? Donde que hay un plano de valoración misma, una intensidad de comportamiento, tener en cuenta la racionalidad de la facultad del autor y las manifestaciones arbitrariedades, ¿no? Arbitrarias, también podemos decirlo, ¿no? No se podría descartar dichas convicciones sociales que estuviesen referidas a la maldad y más que nada esa mayor gravedad de los hechos con un mayor peligro para un bien jurídico y fundamental una conducta dolosa, ¿no? La valoración jurídico-penal de la lesividad potencial y efectiva, ¿no? La misma para los bienes jurídicos que constituyen los objetivos a una protección penal, ¿no? Podemos decir que las doctrinas cognitivas moderadas son casi siempre debidas a comportamientos imprudentes, ¿no? Actos dolosos como las conductas negligentes que dieron lugar a catástrofes como Chernobyl, intenciones de masacres como Hiroshima y Nagasaki, supuestos dolos eventuales en múltiples formas, que podríamos decir, ¿no? Ahora, por último, podemos decir la verificación o atribución del dolo. Elementos cognitivos, en caso de la vida real, se pueden predicar en las clases de dolo, una concepción psicológica descriptiva. La realidad requeriría una utilización de métodos científicos psicológicos que son observables, mera atribución con fines preventivos y no podría parecer que se estaría garantizando un castigo, sino pues la posibilidad de castigar por un hecho doloso que quien en realidad no previó o no quiso la realización del delito, ¿no? Con esto podemos hacer unos referentes empíricos, por lo contrario estaremos tratando conceptos del derecho que pueden moldear sin límites, acuerdos con sus fines, funciones o conformes a cualquier otro criterio, ¿no? Una dificultad de comprobaciones procesales que no pueden ser confundidas por la propia inexistencia de la realidad. Y con esto podemos haber acabado y culminado todo lo que hemos hablado sobre el dólar, ¿no? Con esto hemos acabado. Gracias.